Hoy vamos a estar hablando de responsabilidad médica. Si quieres saber acerca de este concepto de responsabilidad médica, quédate con nosotros porque en los siguientes minutos vamos a estar hablando y aprendiendo mucho de este tema con una invitada especial. Esta es otra charla que agrega valor con René Durán. Bienvenidos a Charlas que agregan valor. Hoy vamos a estar hablando acerca de responsabilidad médica. ¿Hasta dónde va cuando nosotros firmamos esto que se conoce como consentimiento médico? ¿Hasta dónde va la responsabilidad de los especialistas, de los médicos, de los hospitales en lo que tiene que ver con la responsabilidad médica? Una invitada esta noche, la doctora Liliana Nájar. Ella es abogada y es magíster en Derecho Médico. Doctora Liliana, permítame, la ponemos por aquí en pantalla. Muy buenas noches. Gracias por acompañarme esta noche, doctora. Buenas noches, René, y un saludo muy especial a todos. Para mí un gusto estar acá acompañándolos. Doctora Liliana, vamos a hablar acerca de responsabilidad médica. Empecemos por definir ese término. ¿Qué abarca? Porque me imagino que abarca muchas cosas en lo que tiene que ver con el derecho. Sí, precisamente la responsabilidad médica es la obligación que tiene el centro médico, la EPS, la IPS, el profesional de la salud, frente a los procedimientos que se le realizan a una persona. Por ejemplo, entonces, tiene que ver con la atención de la cita médica, la cirugía, la aplicación de medicamentos, la imposición de tratamientos. Todo este tipo de cosas encierran una obligación de la institución. Y esa obligación que tiene la institución es de brindar todo este servicio médico conforme a lo que hablábamos en algún momento, conforme a la Lex Artis. ¿Qué es la Lex Artis? Es precisamente, son las reglas técnicas, las reglas científicas, las reglas que están en la literatura médica de cómo se debe realizar un procedimiento determinado a una persona. Ahora, cuando se salta ese procedimiento, cuando no se hace como debe realizarse, pues ahí es cuando surge la responsabilidad médica. Ahí es cuando surge la obligación de responder por parte de la institución y asimismo la obligación de indemnizar, ¿no? Porque la responsabilidad viene acompañada de una indemnización. Hay varios elementos que hay que tener presentes para ello, ¿no? Entonces, la responsabilidad tiene que tener unos elementos para que den lugar a una reparación. Entonces, dentro de esos elementos tenemos el daño, tenemos el nexo causal, que es la forma en la que yo le atribuyo la responsabilidad a la entidad. Es decir, por ejemplo, la persona va, bueno, no sé, a ver, les cuento un caso por allá que alguna vez vimos en algún noticiero. Una persona va que le realicen una cirugía en la rodilla derecha y se la realizan en la rodilla izquierda. Ujú. Entonces, la persona dice, daño, pues que mi rodilla sana resultó siendo operada y no tenían que haberla operado. Tenemos el daño. Tenemos el nexo causal. ¿Dónde me operé? En la clínica Pepito Pérez. En esa clínica me tiene que responder a mí, ¿sí? Y la falla, ¿cuál fue la falla? Pues el error el error en el procedimiento. Entonces, tengo el error, tengo el daño, porque ya mi rodilla no va a ser igual, y tengo el nexo de causal, que es la manera en que yo digo, mire, ustedes fueron los responsables. Si tengo esos tres elementos, tengo forma de pedir una reparación en ese sentido. Hagamos el recorderis con esos tres. Alcancé a escribir nexo causal. ¿La primera era cuál? El daño, Ajá. la culpa, pues en Sí, el error, digámoslo así, y el nexo causal. el Daño, nexo culpa causal. y nexo causal. Sí, porque, por ejemplo, em, me tenían que hacer, no sé, un procedimiento. Me lo realizaron mal, pero eso no me generó ningún daño, solamente de pronto, o de pronto sí, de pronto fue una incisión porque al momento de abrir se dieron cuenta, ay, aquí no es. Entonces, claro, de pronto es un daño mínimo porque me quedó una cicatriz que no me tenía que haber quedado, pero a la larga el daño en sí es mínimo. Entonces, tengo nexo causal, sí, tengo culpa, claro, porque me hicieron algo que no tenía Lo que que no se hacer, debía hacer. pero daño. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver que realmente surjan y confluyan los tres elementos para yo poder decir, hay una responsabilidad.
Doctora Liliana, esto comienza desde los procedimientos más sencillos, porque cuando uno va, por ejemplo, a que le hagan una muestra, un examen de laboratorio, por ejemplo, uno se da cuenta que tiene que firmar. Y si uno se pone curiosito a mirar todas las letras que vienen ahí, dicen, ok, de esta punzación, esto puede derivar en una hemorragia, puede derivar, no recuerdo, ahí puedo estar mintiendo, si dice como una especie de hematoma. Bueno, puede derivar en varias cosas, el simple procedimiento de sacarme una muestra de sangre. Pero ¿en qué momento ya puede el tema trascender? Porque es que hay muchas cosas, ¿no? De pronto le pincharon, qué sé yo, un nervio y termina la persona afectada. Aún a pesar de haber firmado ese consentimiento, ¿se pueden dar estas causales? Sí, porque hay algo y es que hay riesgos previsibles. Entonces, todo procedimiento tiene un riesgo y Ujú. hay riesgos que están establecidos dentro de la misma Lex Artis, dentro de la misma literatura médica, digámoslo. Entonces, esos riesgos, si se llegan a dar, pues en muchos casos no generan responsabilidad, pero hay otro tipo de riesgos y que no son tan previsibles. Por ejemplo, hablamos de una colonoscopia. Cuando una persona se realiza una colonoscopia, pues hay unos riesgos que la persona firma en su consentimiento. Ya ahorita hablamos un poquito más del consentimiento, pero hablando de esos riesgos, de los procedimientos, entonces la persona dice, y luego de eso le dicen, oiga, es que imagínese que se perforó el colon, pero usted va y lee su consentimiento y dice, ay, aquí anotaron perforación. No, ni modos, nada que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Hay que averiguar y hay que ahondar por qué se da esa perforación. Porque claramente, si la persona va manejando el aparatico con el cual se está recorriendo el colon y hace una fuerza inadecuada, pues puede generar una perforación. Y esa perforación, con todo y que estaba ahí como un riesgo, también hay que evaluar si fue por impericia, si fue por falta de cuidado por parte del profesional. Entonces, hay riesgos, por ejemplo, otro riesgo, ¿no? Que la persona de pronto sienta malestar y dolor, nada que hacer, pero hay riesgos de riesgos, ¿no? Entonces, así estén establecidos, así estén allí señalados dentro del consentimiento, porque es que de verdad a veces el procedimiento más sencillo tiene riesgo muerte. Y uno dice, Claro, sí, ¿cómo sí, van a colocar la muerte en procedimientos simples, en procedimientos que muy seguramente no lleven a eso, pero me lo colocan, entonces casi que la persona dice, aquí me puede pasar de todo? No. claro, claro, claro. Eso precisamente yo preguntaba, doctora, porque hace, yo creo que unos 15 años, tal vez, tuve que ser intervenido a través de un tema de un cateterismo. Sí. Entonces, claro, yo estaba ya en cuidados intensivos y cuando me pasan el documento para firmar, pues uno empieza a mirar un larguero de documento y yo miraba y veía y no, hemorragia, no, un tema cerebrovascular, no, esto puede derivar en, o sea, total, me reí, miré al enfermero y le dije, si salgo vivo, está bien, o sea, dije, Ya está, firmemos. de Sí, por porque todo lo que venía dentro de lo que estaba firmando. Entonces, uno muchas veces podría pensar eso precisamente de lo que mencionabas hace un momento, y es, ok, yo asumo ya que la muerte está, es lo más cercano que tengo si estoy vivo, entonces ya firmé. Entonces, si cualquier cosa pasa, pues uno como paciente muchas veces cree que eso está dentro de lo que se firmó. sí. Pero por eso hay que evaluar que independientemente de lo que, del riesgo que esté allí señalado, se haya actuado con diligencia. Porque como te digo, si de pronto en el procedimiento fue que hicieron una mala fuerza o no Claro, tuvieron un posoperatorio adecuado, luego pueden decir, ay, no, es que era un riesgo. Venga, pero en el posoperatorio dejaron a la persona sin los cuidados establecidos que señalan que debe tener una vigilancia continua, en fin, tantas cosas que se pueden presentar porque cada caso es diferente. Entonces ahí, con todo y que esté el riesgo ahí, no implica que la persona o que el centro médico o la institución o el médico como tal profesional no tenga los cuidados que debe emplear para precisamente tener un actuar diligente. Si a pesar del actuar diligente se presenta un daño, pues nada que hacer. Pero si no hubo un actuar diligente,
No se pueden excusar en que, ay, ahí estaba anotado dentro del riesgo, entonces, mire, señor, usted se murió, acá estaba. Le dicen a la familia, no, no, porque precisamente debe, dentro de todo y que hay un riesgo, demostrar diligencia. Un punto bien importante, y aquí hay que tener en cuenta que como pacientes podemos acceder al derecho, pero el centro médico o el especialista también puede recurrir precisamente a lo que está escrito para defenderse, ¿no? Aquí nosotros estamos hablando en este caso desde la posición del paciente. Sí. Y desde la posición del profesional, pues el profesional también tiene que explicarle a sus pacientes lo que les va a realizar. El consentimiento informado también se vuelve una herramienta para el profesional de la salud o para la institución, porque en la medida en que le informa al paciente los riesgos, pues esa persona ya va a quedar enterada. Pero ahí es donde entramos a lo que yo te decía, lo importante de saber qué es un consentimiento informado, porque es que no todos los consentimientos son debidamente informados. Por ejemplo, hay personas que no saben leer y les dicen firmen acá. Usted firma el consentimiento, sí, pero yo no sé leer. ¿Será que esa persona se informó? No, esa persona no se informó. ¿Será que esa persona sabía que se arriesgaba con ese procedimiento? No, no lo sabía. ¿Qué hay ahí? Falla. Hay ahí. Doctora, la misma condición del paciente, ¿no? Porque si uno llega en estado de desorientación, de desubicación, que no es consciente por el mismo procedimiento que le van a realizar o algo, también puede, pues por más de que haya firmado, por más de que haya puesto la huella, no ser consciente de lo que está escribiendo. Con ese consentimiento médico, ¿qué características entonces debería de cumplir? Tiene que ser claro, tiene que ser detallado y tiene que ser informado. Debe informarse debidamente al paciente. En muchos lugares graban a los pacientes al momento del consentimiento. Lo importante es que la persona sepa cómo es posible que a alguien le hagan un procedimiento y no sepa qué es lo que le están haciendo. Hay personas, mire, tuvimos un caso de una mujer que le realizaron un implante en la columna por unos dolores terribles que tenía y ese implante le generó más dolor aún. Ujú. Em, ¿Y qué fue lo que ella, y lo que finalmente se argumentó en el tribunal y en la justicia administrativa, porque esto fue un proceso con una entidad pública, y fue que precisamente ella no tenía conocimiento de los riesgos inherentes a ese procedimiento y uno de los riesgos que le habían supuestamente dicho era que su condición podía empeorar. Pues claramente ella dijo, donde yo hubiera sabido que había posibilidad de que empeoraran estos dolores tan terribles que yo tengo en mi columna, pues yo no me lo hubiera hecho. Y pasó por muchas situaciones, ¿no? En muchos hospitales le dijeron que si le aplicaban eutanasia, precisamente por el dolor tan terrible que ella vivía, ella decía, no lo voy a hacer. Entonces, finalmente la justicia determinó que a ella no le habían informado en debida forma los riesgos que tenía este implante. Esto era un neuroestimulador, bueno, un implante que le colocaron y que finalmente perjudicó y le generó mayor dolor. Entonces, la importancia de que sea un consentimiento informado. Ahora bien, cuando la persona está, ahorita que lo mencionabas, que la persona está inconsciente, está en estado de urgencia, está desmayado y llega a un centro de salud a que lo atiendan, pues ahí sí hay una excepción, ¿no? El médico decide, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un riesgo vital y la persona no está en posibilidad de decidir. Y de pronto no está la familia, porque la persona llegó en urgencias con Un balazos. accidente, sí. Entonces, mientras llega la familia, pues ahí quedó la persona y no se pudo hacer nada. Entonces, cuando eso pasa, pues ahí el médico tiene la posibilidad de decidir en ese sentido y eso está pues jurídicamente respaldado. Y menos mal, de alguna manera menos mal, porque si es algo urgente, un riesgo vital, pues no pueden esperar a que aparezca la familia o a que la persona se recupere para establecer su libertad de consentir el procedimiento que le van a hacer. Por supuesto. Hoy estamos hablando acerca de responsabilidad médica aquí en charlas que agregan valor, gracias a quienes a esta hora están escuchándonos a través de Agora Radio y quienes también nos vienen siguiendo, nos vienen viendo a través de la página en YouTube.
mi canal en YouTube, en Facebook, en Instagram. Gracias por estar ahí conectados. Hoy estamos hablando acerca de responsabilidad médica. Doctora Liliana, me surge esta inquietud. El tema de responsabilidad médica, uno encuentra a veces casos de muchas personas que dicen, mire, la persona fue durante 5 meses al médico y le dijeron, no, eso es un dolor de estómago, no, eso es gastritis, no, lo que tiene es un problema de colon inflamado. Mm. Pero resulta que al sexto mes, al séptimo mes, el tema se complica y terminan dándose cuenta que la persona lo que tiene es, qué sé yo, por decir algo, un tema de un cáncer de colon. Ok. Ese mal diagnóstico, ese no haber, yo he asistido al médico, pero pues me han dicho es que no, que vaya y tome, bueno, X medicamento porque lo que está padeciendo es de otra cosa. Ahí también hay algo de responsabilidad médica. ¿Cómo poderse establecer esa responsabilidad? Lo que pasa es que las entidades de salud tienen todas las herramientas médicas para poder profundizar y determinar qué es lo que la persona tiene. Entonces, con todo y que la persona tenga unos síntomas y que inicialmente, mira, esto pasa mucho en las peritonitis. Las personas llegan con dolor y varios, no digo todos, varios dicen es gastroenteritis, 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 váyase a su casa, vaya, trátese, vaya, tómese estos antibióticos y resulta que la persona tenía era una apendicitis. Claro, la apendicitis evoluciona y termina con un apéndice perforado y eso genera ya una infección. Difícilmente se salvan en una peritonitis. Hay personas que se han salvado, claro que sí, pero a veces pues esta perforación genera una infección a nivel abdominal tremenda que es muy difícil de manejar y las personas en algunos casos llegan a la muerte. Entonces ahí uno dice, venga, no estábamos en el campo por allá, estábamos en un hospital, tercer nivel, la persona con síntomas no mejoraba de la gastroenteritis porque no realizábamos ecografía, porque no realizábamos tomografía, porque no se profundizaba más en lo que la persona siente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos errores en el diagnóstico conllevan a unos daños. De pronto habrá personas en que no se les genera un daño. Ay, sí, me demoró 8 días. Ay, sí, imagínense que no era gastroenteritis, era apendicitis, pero listo, no pasó nada. Lo salvamos porque se hizo acá la cirugía pequeñita por el ombligo, y la persona quedó bien. Pero ¿qué pasa en los casos desafortunados cuando la persona fallece? Y tenían todas las herramientas médicas para haber realizado los procedimientos que tenían que hacerle a la persona. Entonces, claro, ahí hay una responsabilidad porque precisamente omitieron profundizar en los síntomas que tenía la persona. Entonces, pues ante eso tiene la obligación de responder el centro médico. O hay muchos casos en que, por ejemplo, en los nacimientos, el médico general recibe y luego dice, necesito, dejan ahí anotado que venga a ver a la chica el ginecólogo. De Ujú. pronto no hay ginecólogos. Se demora un día en aparecer el ginecólogo. Eh, y finalmente lleva un resultado desafortunado. Entonces ahí empieza, no, es que fue el médico general, no, es que fue el ginecólogo, no, es que fue el anestesiólogo, no, es que fue el pediatra, fue el neonatólogo, una cantidad de situaciones ahí. Y a la larga puede que todo obedezca no a responsabilidad en sí del médico, a veces, sino responsabilidad de la institución como tal, porque no tenía contratados los médicos que tenía que tener ahí al servicio de las personas. Entonces, a la hora de uno establecer quiénes son los responsables, en muchos casos, en la mayoría, yo podría decir que a veces son problemas institucionales. Eso no quiere decir que no haya responsabilidad. Claro, la institución responde, porque a veces el profesional dice, pero es que a mí me contrataron y me dejaron solo en urgencias y no había nadie más y tenía 20 urgencias. Claro. ¿Culpa del profesional? No, muy seguramente no. Claro, para la familia dice, ay, usted estaba ya más pendiente del otro. De pronto sí, sí, para la familia de pronto sea una carga, pero ya mirando en sí el ejercicio como tal de la persona dice, era imposible que se pudiera multiplicar.
Entonces usted entidad, ¿por qué no tenía más profesionales en esta área? Sí, o sea, entonces hay muchas cosas ahí que se dan, René, muy interesantes, porque es precisamente cada caso particular que uno tiene que entrar a evaluar. Entonces, eso, y por ejemplo, cuando hablamos de esos errores, el que tú mencionabas es muy típico. Conocimos a una persona que toda la vida le dijeron hernia, 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 hernia. Cuando lo fueron a operar de hernia, ¡ay! Sorpresa, cáncer de colon. Wow. Y las hijas decían, pero si llevamos a mi papá todos los controles y nos tenían con el tema de la hernia y la hernia y la hernia. Cuando le van a sacar la hernia, mire, es cáncer de colon. Y claro, en el cáncer hay un cambio y una cosa es uno eh, poder eh, descubrir un cáncer en A etapa tiempo, 1, claro. etapa 4, o sea, es totalmente distinto. Doctora Liliana, en ese caso en particular me surge esta pregunta. Totalmente independiente de que a la postre, con tratamiento, con quimios, con todo lo que haya que realizar, la persona termine superando el cáncer. ¿Ahí cabe algún tipo de responsabilidad? ¿O simplemente como no se configuró el hecho de que la persona hubiese fallecido, no hay responsabilidad médica? Puede existir una responsabilidad siempre y cuando yo pueda demostrar el daño. Entonces ahí volvemos a los elementos, ¿no? Ujú. La parte jurídica que nos toca a nosotros los abogados es coger cada caso y decir, necesito que existan los elementos. Y en este caso, el daño. ¿Qué tanto daño pasó? No, es que yo sentí mucha angustia durante 6 meses. Bueno, es un daño cuantificable, pero es un proceso de mínimo 5 años. Entonces hay que ahí evaluar si sí vale la pena o no. Y la persona lo determina junto con su abogado. Pero si la persona no muere, porque es que no todo tiene que llevar a ese A ese fin. desenlace, sí, claro. No, no, no. La persona no muere, pero puede que se vea disminuida su expectativa de vida. Puede que tenga que perder un órgano que de pronto no tenía que haber perdido. Hablando de cáncer, ¿no? No, es que Ujú. como no me lo descubrieron en enero, que era cuando yo fui y estuve allá y todo, sino en diciembre, pues me tuvieron que quitar el pulmón completo o me tuvieron que, en fin, quitar algún órgano o algún daño, así no sea la muerte. Pues claramente ahí hay que responder. Un tiempo de incapacidad de 1 año, 2 años, donde la persona quedó siendo de pronto una persona independiente, por ejemplo, quedó sin opciones de ingresos. ¿Todo eso forma parte del compendio? Claro, 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 ¿qué es lo que dicen las entidades? Pero es que ya le está pagando la incapacidad a la EPS, independientemente de eso. Pero yo tengo que demostrar que está ese nexo causal, ¿no? Entonces, yo tengo que determinar qué fue lo que pasó. Si quieres, ahorita hablamos de lo que son los montos indemnizatorios y lo que reconoce la justicia en ese sentido. Montos indemnizatorios, lo voy a tener aquí pendiente. Sí, que son las medidas de reparación. Entonces, todo eso se llega a compensar, tanto en caso de incapacidad total y permanente, como también en el caso de muerte, como en el caso de los, los montos indemnizatorios que se reconocen a la familia, porque a la familia también se le reconocen claramente, son personas que también sufrieron daño. No solamente es la víctima en sí, sino la familia, el que está al lado ahí, viendo cómo la otra persona está sufriendo, cómo la otra persona está pasándola mal por este tipo de situaciones que cuando se presentan pues son muy desafortunadas. Bueno, temas de responsabilidad médica. Y aquí yo creo que si lo miráramos también desde el punto de vista de las entidades, desde el punto de vista de los especialistas, habría que tener saldrían muchas cosas, ¿no? Los cuidados que hay que tener, lo que hay que informar, lo que hay que, cómo proceder, cómo se debe recibir un paciente, qué cuidados hay antes de intervenir. Bueno, saldrían cualquier cantidad de cosas. Se me ocurre a mí pensando así a la ligera. Doctora Liliana, hemos hablado entonces de los diagnósticos, en este caso hemos hablado del mal diagnóstico, hemos Sí, hablado del mal procedimiento,
Doctora, ¿qué sucede ahora, por ejemplo, que es tan común? Y sé que nos están viendo en diferentes países, pero particularmente en Colombia, estamos atravesando una crisis a nivel del sistema de salud y es el tema de los medicamentos, doctora. Un medicamento, hablemos de una enfermedad de estas terminales, de una enfermedad crónica, que el paciente necesita ese medicamento y que va a la EPS y la EPS no los está entregando, o va a su IPS asignada, bueno, donde tenga que ir y no hay medicamentos y lo ponen a voltear, vaya de un lado para el otro, vaya de un lado para el otro y finalmente eso termina yendo en detrimento de la salud del paciente o en casos desafortunados termina en la pérdida de la vida. Sí. Bueno, en el caso de los medicamentos hay varias cosas a tener en cuenta. Cuando a la persona le dan la orden de un medicamento, antes de llegar como al momento de la responsabilidad, es importante que la persona sepa que puede solicitar que esos medicamentos se los entreguen. Cuando no se los entregan, hay varios mecanismos. Entonces, yendo de menos a más, el primero sería presentarse ante la Supersalud. La persona entra a la página, diligencia ahí como lo que le piden, un PQR diciendo, me ordenaron este medicamento es vital para la atención de mi enfermedad y no me lo han querido entregar, de tal manera que solicito su intervención. Puede que se solucione con solo eso, como puede que no. Cuando no se soluciona así, también hay otro mecanismo y es la acción de tutela. Precisamente desde el año 2015 fue reconocida la salud como un derecho fundamental, ¿sí? Y ese reconocimiento implica que yo ya pueda pedir la protección del derecho a la salud a través de la acción de tutela, porque es un derecho fundamental. Claro, años atrás también se podía hacer, pero se podía hacer más por la conexidad que tiene la salud con el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana. Entonces, pero ahora en sí, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Entonces, yo puedo acudir a la acción de tutela para decirle al juez, oiga, juez, necesito que me ayude porque no me quieren entregar un medicamento y ese medicamento es fundamental para la atención de mi patología, de mi enfermedad, para mi tratamiento, para lo que sea que usted lo necesite. Eso implica que usted en intermedio de 2, 3 meses, pues va a tener esos medicamentos, ¿sí? Es una manera que le ayuda y le proporciona esa posibilidad. Ahora bien, cuando ya definitivamente no, o de pronto la persona dice, mire, yo no sabía que se podía por acción de tutela, yo dije así, el punto es que no tengo esos medicamentos y me están generando un daño a la salud y demás. Pues antes de eso, los mecanismos que le dije, pero si ya pasó, ya se le generó un daño, ya no le dieron, pues ahí sí podemos iniciar una demanda de responsabilidad médica, ya sea de reparación directa cuando es una entidad pública o una de responsabilidad civil si es una entidad privada. Y ahí pedir, mire, precisamente no me entregaron estos y estos y estos medicamentos, eso me generó estos y estos daños, ya mi salud no es la misma, ya no tengo la misma movilidad, ya independiente, o la muerte en el caso más grave, y ahí entonces tienen que entrar a responder y a reparar ese daño que se realizó. También que normalmente si uno tiene cerrado el micrófono no se escucha. Algo Eh, pasó. Te preguntaba que en el caso particular de los medicamentos, hay medicamentos de medicamentos y para cada quien su problema es importante, Sí, claro. pero no es lo mismo, por ejemplo, si yo voy al médico y el tema es de migraña y me mandan los medicamentos para la migraña y no me los logran dar, a que si voy de pronto, o lo que hablábamos, un tema de cáncer o una enfermedad más compleja, se puede trabajar de la misma manera, es decir, se pueden seguir los mismos procedimientos, porque vuelvo y digo, la incomodidad que genera, por ejemplo, una persona que sufra de migraña, yo los he visto que no pueden trabajar, que tienen que, y si no tienen los medicamentos que le puedan ayudar, si no se los brindan, pues eso puede derivar en una situación muy difícil para la persona. A que si yo voy, por ejemplo, con una gripe y van y me mandan X medicamentos y tampoco me los dan,
¿Cómo diferenciar eso ahí para que las personas que de pronto nos estén viendo puedan decir, ok, en este caso sí vale la pena comenzar la queja entre la Supersalud, luego hacer el requerimiento a través de la acción de tutela y por último proceder a una demanda por responsabilidad médica? Pues digamos que el conducto regular sería esa cadena, ¿sí? Ujú. La persona debe entender que hay una obligación por parte del Estado colombiano de garantizar ese derecho. Colombia es uno de los países que, con todo y las dificultades que tenemos, es uno de los países que brinda salud a todos sus habitantes. En otros países la persona tiene que tener un seguro médico, en otros países no es un derecho fundamental, no es algo que el Estado diga yo me comprometo con el cumplimiento de, y con todo y que de pronto ahorita se nos esté pasando por la mente una cantidad de situaciones que uno dice, oiga, pero con todo y que es derecho fundamental, mire lo que le hacen a las personas, miren la cantidad de personas que mueren en una sala de urgencias porque no los atendieron a tiempo, con todo y las falencias que haya, si subimos un poquito más como a la legislación general que hay, la legislación nos dice, a todos se les debe garantizar el derecho a la salud, el acceso a los servicios de salud, a través de Sisbén, Presisbén si todavía no tiene Sisbén, a través de EPS, régimen contributivo, régimen subsidiado, pero a todos, para todos tiene que haber salud. Eso implica que el Estado colombiano tiene que garantizar el acceso a la salud a todos. De tal manera que si usted dice, no me dan el medicamento, usted tiene todas las herramientas para poder decir, hágame un favor, señores jueces de la República, no me están dando este medicamento y es necesario para mi tratamiento. Y tengo cómo hacerlo. Ya si yo digo, me voy a llevar un tema de un medicamento a una demanda, pues yo tengo que ver qué daño se generó. Desafortunadamente es así, porque las demandas no es para un cumplimiento. Para un cumplimiento utilicemos la acción de tutela. Las demandas van encaminadas ya a medidas de reparación. Ok. Cuando con todo y que ya había una orden, se incumplió y me generó un daño. Pero claro, la idea es que no esperemos a los daños, por eso existe la tutela. Y hay que usarla en temas de salud, porque tenemos cómo usarla. Porque el juez no puede decir como en casos laborales, mire, hay otro mecanismo para usted solicitar el cumplimiento de la entrega de su medicamento y es una demanda. A veces pasa que las personas las despiden, piden el pago de su liquidación a través de una tutela y le dicen, usted puede iniciar un proceso ordinario laboral para pedir el pago de su liquidación, no utilice la tutela para eso, ¿sí? En temas de salud no va a pasar eso, entonces utilicemos la tutela. Ya cuando pase algo desafortunado, que esperemos que no, pero cuando pase algo, pues ahí sí nos toca presentar una demanda, pero no una demanda para exigir el cumplimiento, porque ya la ley me dice que hay otra cosa para exigir el cumplimiento, sino ya para yo decir, no cumplieron, me responden. Tu voz puede cambiar historias. Del 1 al 24 de octubre participa en el Concurso Nacional de Escritura Historias de Paz. Inscribe tu cuento o ensayo de cómo imaginas, sientes o construyes la paz en tu vida y tu comunidad. Porque la paz tiene 1000 voces y la tuya puede ser una de ellas. Info en concursonacionaldescritura.colombiaaprende.edu.co. Estás conectado con Ágora Radio. Doctora Liliana, otro tema y es lo siguiente, ¿qué tan importante viene siendo a la hora de presentar de argumentar lo que estoy reclamando, lo que estoy demandando, la historia clínica? No, fundamental, para el abogado es el insumo, porque la persona puede decir, mire, a mí me hicieron aquí y allá, pero la historia clínica tiene que reflejar todo. Y también, como consejo, cuando ustedes estén en un procedimiento o en una atención, hágame un favor y deja consignado en la historia clínica esto. Ese se vuelve nuestra bitácora, ¿sí? Nuestro diario. Claro, yo no lo diligencio, pero todo lo que yo diga, es más, el paciente refiere que se siente mal, hágame un favor y eso lo deja anotado en la historia clínica. Ese Doctora Liliana, pero no se puede, es perdóname un segundo, pero, ok, esto entre la teoría y la practicidad, ¿qué tan cierto termina siendo? Porque
si yo voy al especialista, claro, yo voy con todos los argumentos. Esto pasa como cuando le van cuando usted lo baja a la autoridad del vehículo y entonces usted tiene el conocimiento ya de procedimientos a nivel de tránsito. Entonces algunos dicen, no, bájese de una vez con el celular grabando, porque cualquier cosa puede pasar. Pero la gran mayoría de personas van al médico y uno va, digamos, Confiado. confiado. Sí, uno va confiado. Entonces yo como especialista, yo me siento contigo que eres mi doctora y pues yo, doctora, no, es que mire que siento que tal cosa y esto, pero necesito que eso quede consignado ahí. Entonces ya empieza uno a quitar ese ambiente como de agradable a que el médico sienta de pronto que me están atacando y entonces ya se convierte, es una lucha de poderes ahí cada vez que voy al médico. ¿Cómo evitar eso? Sí, es cierto. Debo decirlo, es cierto, claro, uno va al médico y uno no, uy, me va a hacer algo. No, no, no. Sí, Y claro, uno va además, confiado. y como les decía, no tenemos que tener nada en contra de ellos, porque de alguna manera hay unos que sí actúan muy mal, hay unos que sí tienen una serie de situaciones que uno dice, oiga, esto no debe ser así. Pero los casos de responsabilidad, René, en la mayoría son problemas administrativos, son insuficiencia de médicos, bueno, una cantidad de cosas ahí, a veces no les pagan y pues no van y las personas se mueren. Bueno, cantidad de cosas, pero bueno, ¿cuál es la invitación? Claro, los médicos son nuestros aliados en la medida en que ellos procuran por cuidar nuestra salud, pero Los ellos médicos son amigos. son amigos. Me acordaste ¿De la película? de la película, sí. Sí, sí, Los total. tiburones los peces son amigos. Sí, los peces son amigos. Los médicos son amigos, pero también ellos tienen que cumplir con unas labores de diligencia. Entonces, en medio de su profesión y en medio de la jerarquía que están, porque también esto está estudiado en temas sociológicos y demás, que de alguna manera, cuando el paciente se acerca al médico, hay un nivel jerárquico en que por eso se presta a veces a que sean maltratados los pacientes. Y porque además a veces los médicos han sufrido, y eso ya está demostrado, eso no lo estoy diciendo yo, eso está demostrado en las escuelas de medicina, el maltrato que sufren los médicos en su formación. Entonces ellos son formados en un escenario de maltrato y salen, en muchos casos, a dar también una atención un poco maltratadora, digámoslo, un poquito así tiránica, ¿sí? Sí, Pero entiendo que sea. a sacarse lo que a ellos les correspondió, entonces alguien tiene que pagar los platos rotos. Mire, señor, usted no sabe. No, mire, yo tengo derecho a tener un procedimiento informado, a que usted me informe. Es que usted no entiende, pues explíquemelo en palabras sencillas, ¿sí? Porque es que eso es como el abogado, si yo me pongo acá a citarte la norma y la norma y la norma, pues la persona va a quedar, yo no le entendí nada, pero algo debe saber, ¿sí? Pero uno cuando busca el profesional también tiene que tener ese trato humano y de alguna manera el derecho médico lo que busca es humanizar la atención en salud. Somos seres humanos, entonces explíquele así sea con dibujitos. Mire, usted tiene esto, entonces aquí. Explíquele como pueda, pero explíquele a la persona qué es lo que le va a hacer y qué es lo que tiene. Entonces la persona tampoco tiene que llegar con los taches arriba a la visita con el médico. Llegar grabando con el celular desde que ¡Ay, entra. no, terrible! Estoy en la cita Estoy grabando. en medicina general en tal lado. Me encuentro con la doctora, ¿cuál es su nombre? Tan. No, obviamente la persona va a quedar, "Uy, venga, es que no le puedo decir, no, eso es una tensión. No, no, no. Yo tampoco estoy diciendo eso porque yo creo que en todo el proceso que pasamos todos por el COVID, ellos se pusieron la camiseta. Los médicos fueron los primeros que tuvieron que salir a decir, vamos a atender a las personas de la manera que podían, ¿sí? Y trataron también de ayudarnos a todos como humanidad para Ujú. precisamente salir adelante. Entonces, en ese entendido, pues respeto para todo el gremio médico, pero asimismo tenemos que tener un respeto hacia nosotros como pacientes y de una manera amable decir, bueno, yo tengo derecho a que usted me informe, cuénteme bien qué va a pasar. Ah, ok, ¿cuáles son los riesgos, doctor? Ay, señora, usted no entiende.
No, cuénteme, que es que no ve que es mi cuerpo, sí, de alguna manera, pero pues es que así es. Entonces, de una manera, no entrar grabando, nada de eso, simplemente entender y eso es algo que dentro de la ética médica, dentro del protocolo de la ética médica, por eso existen tribunales de ética médica, tribunales de ética de enfermería, donde se busca precisamente sancionar a los profesionales que no ejercen con ética su profesión. Y parte de la ética es yo le informo a la persona y la persona a sí mismo tiene todo el derecho de, porque es un ser humano, no es un animalito que de pronto uno dice que no entiende y que yo creo que algo entenderán los animalitos, pero no es una persona que tiene todo el derecho, entonces así mismo usted no, pues no llegar irrespetando, pero saber que es un profesional que merece todo el respeto, pero usted también es un ser humano que merece una información clara. Entonces, Que tiene todos sus derechos. Bueno, claro, yo debo hacer ahí claridad, doctora. Gracias a Dios, por misericordia de Dios, los especialistas que me han correspondido, bien, chévere. bueno, Sí, bien. porque después me llego y, venga para allá que usted no, mentiras. No, me han correspondido especialistas muy buenos. Y sobre todo la atención. Y sabes que acá quiero mencionar algo que a mí me parece también que eso forma parte un poco de lo que ya desde mi óptica, y es que hay que también ser asertivo a la hora de comunicar. Porque en eso que mencionábamos, como paciente, ¿no? Claro, el paciente tiene todo el derecho, yo soy el que estoy pagando para que me ofrezcan el servicio, pero si me acerco al profesional con una cara amable, bueno, uno encuentra unos médicos que con Que todo el sea trajito claro, el hay día. de todo, sí. Sí, pero yo, por ejemplo, con la gente trato de hacerle la charlita, la conversa, de preguntarles, a veces los veo muy serios, pero hay trato porque sé que de ellos depende mi salud. Entonces, ahí Claro, los llevo por la buena también. claro. Y es eso también, entender como paciente que aún a pesar de la otra persona es un ser humano y que de la manera como llegue a tratarlos, también pues va de pronto a haber ese feedback de parte de ellos. Doctora, hace un momento mencionabas el tema del trato humano. Aquí, en ese trato humano, mm, he tenido experiencias cercanas donde mm, me he puesto a analizar y digo, hombre, ¿qué se puede hacer desde lo legal? No sé si se puede hacer algo desde lo legal, porque tiene que ver más con la ética, me parece a mí. Me puedes corregir. Y es lo siguiente. Casos particulares, tuve una familiar con un tema, un padecimiento de un cáncer, y en el momento en que le fueron a dar la noticia, Mm, el médico, o sea, es como estarle diciendo yo aquí a este computador, usted está dañado, computador ya no va a funcionar para nada, le queda esta batería, le va a acabar en tanto. Básicamente, no sé si eso se contempla dentro de la ética, no sé en qué parte de la medicina se contemple, no sé como paciente cómo puedo exigir que este tipo de situaciones no se den, porque las he oído, las he replicado en personas que también cuentan y dicen, son unos desalmados, ¿cómo es que le van a decir a usted, no, mire, ya a usted le quedan, ¿qué horas son? Le quedan 3 horas de vida, estoy exagerando, ¿no? Pero es básicamente eso. Y ahí poder entender que, oiga, la otra persona que está al otro lado, yo soy el especialista, le estoy diciendo, usted se va a morir. Sí, es lo más seguro que uno tiene. Pero ¿cómo poder informar en esos casos de temas tan complejos para poder ponerse la mano en el considere como especialista, como médico y decir, es un ser humano el que le estoy dando esta noticia que no es nada agradable? Precisamente esta semana me estaban contando, una persona está con un cáncer y el médico fue y le informó y le dijo, usted ya tiene todo regado. Y la señora se quedó así, porque pues estaba con la hija. Señora, pero usted no va a reaccionar, no va a decir nada. Y ella, pues no, yo estoy en manos de Dios. Pues ella Ujú. tiene su fe y dijo, pues yo estoy en manos de Dios. Y el médico, pues no, tiene que reaccionar. O sea, pero así, es difícil, y esto tiene tres enfoques, digámoslo, porque por una parte está las pautas adecuadas del manejo de la comunicación,
que lo debes saber además tú también en tu profesión. La comunicación, perdóname, la comunicación debe ser muy cuidadosa. Nosotros tenemos que tener esa comunicación asertiva de cómo nosotros podemos decir las cosas que nos molestan o las cosas que queremos transmitir de una manera adecuada, entendiendo al otro, Claro, porque eso también parte empatía, tener algo de empatía, o sea, sí, o sea, puedo yo llegar a decir, es que volvemos a un tema que yo trabajo mucho en comunicación y no es lo que dices, es cómo lo dices. Y entender la situación, es que no es lo mismo que le digan a uno, mire, ¿sabe que a usted se le va a caer el cabello? Cosa que uno que va a quedar calvo. Uno, es confrontar, si se lo dicen a uno con cariño, uno como que hasta lo asimila, doctora. claro, no, y es que son muchas cosas. Por el lado de la comunicación, por la parte de la ética médica implica que a los pacientes hay que brindarles un trato digno en cualquier escenario de su enfermedad. Y la dignidad humana hace parte de las técnicas de buen trato. Mira, luego, si tenemos oportunidad, hablaremos de otro tema. El proyecto de mi tesis de grado fue la violencia obstétrica en la atención de las maternas. ¿Mm? Y es una investigación muy interesante y ahí se roza un poco con el tema de la dignidad y con la obligación que tiene el profesional de tener un trato digno con sus pacientes y entender que así la persona no tenga conocimiento, así el paciente sea medio odiosito, ¿sí? Porque a veces pasa, tanto hay odiosos de un lado como hay odiosos del otro. Cuando el paciente llega como con órdenes, es que necesito que me haga esto y el que sabe es el médico, ¿sí? Con todo y la singularidad que pueda existir dentro de la pluralidad de todos los pacientes, la persona tiene la posibilidad, o yo hablando del profesional, el profesional tiene la posibilidad de decir, yo cumplo con mi obligación de dar un trato digno a todos mis pacientes. Allá ellos, ¿sí? Si de pronto es difícil para el médico dirá, no, es que me miran mal, es que no me valoran, es que, supongamos. O simplemente no tiene esas dificultades, pero tiene la obligación de generar un trato digno a las personas porque además está acompañándolas en procesos difíciles de su vida. Yo no conozco la primera persona que le guste estar enferma. Sí, claro. Es que hoy Entonces, me levanté con ganas de de tener enfermarme. esa enfermedad así, Sí, hoy de que quiero me estar digan que soy enferma. paciente terminal. No, mire, personalmente a mí yo no soy una persona que me guste ir al médico porque no me gusta enfermarme. Sí, cuando me enfermo, pues digo, toca ir, pero no es así el plan. El plan, no, porque además uno ve son personas enfermitas, yo no le veo nada de diversión a eso. Claro, hay personas ya, que creo que son los hipocondríacos, Sí, sí, sí. que por todo lado ven enfermedades y yo creo que sí sienten alguna situación visitando los centros médicos, pero la normalidad es que a las personas no nos gusta estar pasando por una enfermedad. Entonces, si el médico, y mira que eso lo hablábamos en la maestría, de que precisamente es importante que las personas eh, tengan presente que estamos tratando con seres humanos, estamos tratando con personas que tienen una serie de afectaciones y estamos además entendiendo que están pasando por unos procesos personales de enfermedad. Entonces yo no tengo cómo decirle y tratar así cuando precisamente una característica propia del ejercicio de la medicina es ser éticos, es entender lo que la persona está viviendo, es entender su enfermedad, es saber que lo estamos acompañando en uno de los procesos más difíciles de su vida, que es pasar por una enfermedad. Entonces, sí, para mí sí hace falta formación en ética médica. Ahí no hay nada que se pueda hacer desde la parte jurídica, ¿no? Desde el derecho médico no hay nada que si a uno le llegan a soltar el viajado de esa manera o a un familiar que uno pueda decir, ok, esto vamos por lo menos a que quede un precedente para este especialista, porque es que hay unos que ya se acostumbraron a hacerlo. Claro, encuentra uno personas también muy amables, muy lindas, que se ponen en el papel, en los zapatos de la otra persona Sí, y uno los escucha en el tono de voz y demás. Pero infortunadamente hay otros que eso es como venderle a usted una tarjeta de, bueno, de cualquier cosa, como
decirle simplemente buenos días. Le van soltando estos diagnósticos tan complejos que lo primero terminan impactando a la persona. O sea, si el simple hecho, doctora Liliana, y yo creo que muchas personas se identifican, el simple hecho que a usted le digan, hablemos del cáncer, tiene cáncer, No, eso así ya. se lo digan bonito, así se lo digan de la mejor manera, el impacto psicológico, el baldado de agua es difícil. No quiero imaginar cuando a eso le sumamos una mala manera de comunicarlo. Pero bueno, eso será otro tema, doctora No, Liliana. pero mira que hace parte de la ética, o sea, y sí hay maneras. Está el Tribunal de Ética Médica. Yo puedo ir y presentar una queja en el Tribunal de Ética Médica o en el Tribunal de Ética de Enfermería cuando son enfermeros y decir, esta persona fue desobligante por esto, esto y esto, me trató así, así. Por lo menos en el caso obstétrico, demostrado está, pues eso fue lo que te dije, esa fue mi investigación de grado, entonces le decían a las mujeres, bueno, pero ¿por qué se queja? Usted se lo buscó. Los partos duelen, o sea, hasta el manejo del dolor viene a ser un tema complicado en la atención y cosa que no debería ser así. La persona llega con dolor y dice, mire, es que me está doliendo. Ay, sí, señora, aguántese. No, es que le está doliendo. Los pacientes con cáncer sufren unos dolores terribles, terribles. Por eso les aplican morfina, perdóname, y ya en algunos momentos los mantienen sedados precisamente para que no sufran este tipo de dolores, porque son dolores tremendos. ¿Qué necesita esta persona? Un trato digno en el manejo de su dolor. Y no es como, ay, aguántese. Sí, yo sé que tiene dolor. Pues obvio, pues, digamos que para el profesional eso ve todos los días. Hay gente que se queja, gente con Sí, dolor, claro, claro. lo mismo de siempre. Y ahora que le duele, el que siga, y al otro que le duele, con todo y la rutina, no hay que olvidar que son seres humanos y que para ellos estar en ese lugar implicó toda una infraestructura de levantarse en temprano, conseguir unos recursos, alistarse, tener que decir, me está doliendo tanto que tengo que ir al médico, porque, porque no a todos les gusta estar allá en el médico, me estoy sintiendo tan mal que tengo que, pues, implicó toda una preparación, un detrás de cámaras. Claro. Entonces sí es importante. Mira, para mí la ética médica me parece un tema supremamente apasionante y me parece que todas las personas deberían tratar de mejorar ese tema ético en todo lo que hacen en su vida, en todos sus compromisos personales, familiares, profesionales. Es algo que hay que trabajar y, mejor En dicho, todas las profesiones, en todos los que campos. no sigo acá porque definitivamente René sí, o sea, yo creo que si todos los seres humanos fuéramos un poco más responsables con lo que hacemos, con lo que decimos y entendemos que todo tiene un resorte allá, es decir, yo digo una palabra pero va a generar allá algo, no hablar por hablar, no comprometerme por comprometerme, no decirle, se va a morir señora, prepare todo, no, le quedan 3 meses por ahí, y eso mucho. No, Mm. no es posible que de verdad tratemos con esa falta de empatía, con esa falta de entender que todos somos seres humanos y que tenemos una dignidad propia. Y si yo sé que la persona, por más sencilla que esté al frente mío, por más iletrada que esté al frente mío, o por más odiosita que esté al frente mío, esa persona tiene unos derechos y tiene una dignidad. Y así esté siendo como sea, yo tengo que actuar con decoro y con una dignidad propia para sí mismo eh, transmitir eso en el escenario en el que estemos. Tengo el caso de una amiga, ahí fue curioso, fue chistoso, pero ya cuando uno lo analiza, el tema no termina siendo tan jocoso. Fue al médico y le dijo, bueno, además de obesidad, ¿qué otra cosa tiene? De entrada. No, terrible, terrible. Claro. O sea, Hágame el bendito favor, como diría alguien por ahí, hágame el bendito favor. Doctora Liliana, yo tenía pendiente el tema de montos indemnizatorios, pero estamos claro, llegando al final de este espacio ya prácticamente.
¿Qué podemos así en 30 segundos, un minuto, hablar de este tema de montos indemnizatorios? ¿Qué se tiene en cuenta ahí? ¿Cómo están establecidos? Bueno, vamos a dar los parámetros generales. Entonces, hay unos Perfecto. establecidos en la justicia administrativa y otros en la justicia civil. Cuando yo hablo de justicia administrativa, me refiero a la que vigila las entidades públicas. Entonces, el hospital, los hospitales públicos, la línea pública. Y la justicia civil, las EPS y las clínicas privadas o las clínicas de la EPS, es decir, que no hacen parte de la red pública. Ellas tienen unas pequeñas diferencias en cuanto a montos indemnizatorios, pero no vamos a entrar en ese detalle. Vamos a mirar qué es lo que se repara. Lo que se repara o lo que se indemniza son los perjuicios materiales e inmateriales. ¿Cuáles son los perjuicios materiales? Está el lucro cesante y el daño emergente. Por ejemplo, daño emergente. Tuve que comprar un entierro. ¿Cuánto me costó el entierro? 8 millones de pesos. Eso era algo que yo no tenía que haber pagado si me hubieran atendido bien a mi paciente o a mi familiar, ¿sí? Lucro cesante. Esa persona generaba unos ingresos y con esos ingresos sostenía a la familia. Entonces, ese lucro cesante que la persona deja de recibir porque muere o porque queda con incapacidad total o permanente del 50%, o más, sería todo el salario. Si es del 30%, si es del 20%, no, es que mira, a mí me quedó, fue dañadito acá el brazo. Sí, pero yo puedo seguir trabajando. Sí, pero usted tiene una pérdida de capacidad laboral del 20%. Bueno, el 20% de su salario es lo que usted va a recibir de lucro cesante proyectado con su vida, con la expectativa de vida que usted tenga. Así en palabras muy rápidas y genéricas para entender. Y ya luego llegamos a los perjuicios inmateriales. Los perjuicios inmateriales hacen parte de cosas que no se pueden cuantificar, pero que sí se tasan en salarios mínimos. Entonces, por ejemplo, el daño moral, esa aflicción que la persona vive, esa aflicción que vive una mamá que está enterrando a su hijo que si lo hubieran atendido bien no hubiera fallecido. Esa aflicción que sufre la persona por tener que vivir ahora con una discapacidad o con una situación de salud que no tuvo que haber sido así. Esa situación que vive un hijo, una esposa, un hermano, de haber perdido un familiar. Ese es el daño moral. Y tenemos otro que es el daño a la vida de relación, que ese lo que tiene que ver es que ya la persona no disfruta los mismos placeres, los placeres de la vida como antes los disfrutaba. Entonces ya se dañó la relación en sí, la relación que yo tenía, entonces ya las navidades no son las mismas, ya la familia no es la misma, ya no es como el daño en sí, la aflicción, sino es la parte relacional. Eso también tiene un monto indemnizatorio. Y para la Doctora Liliana, persona, ese tema nos da para otra invitación. Ese tema nos da para otra invitación. sí, sí, Mire sí. que nos quedó en punta este espacio, nos queda en punta. Agradecerte, doctora Liliana, el hecho de haber aceptado la invitación para hablar de responsabilidad médica. Si hay inquietudes, si tienen preguntas, ahí estoy pasando en este momento la cuenta de Instagram de la doctora Liliana o de su empresa para que la puedan contactar y ahí le pueden preguntar todo lo que tenga que ver con temas relacionados, no solo con el tema de derecho médico, sino en otras áreas del derecho. Doctora Liliana, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por haber aceptado esta invitación, por haber compartido de todo lo que sabe en este tema. Y a nuestros oyentes nos resta decirles, y a la gente que nos está viendo, nos vemos en 8 días, doctora. Chao, chao. Nos estamos Chao, hablando. chao a todos. Muchas gracias, René. Y bueno, gracias por la invitación. Para mí un gusto haber estado acá y claro que sí, estamos para servirles. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves en una nueva charla que agrega valor. Chao, chao. Claro que sí. Chao. Para más contenido como este, visita reneduran.com. Ágora Radio, cultura, inspiración y conocimiento.